El 10 de diciembre del 2025, Dross subió un video titulado 7 cosas que la Biblia no enseña ni jamás dijo. Al momento de esta investigación, por llamarlo de alguna forma, el video de Dross tenía más de 1.250.000 vistas y más de 73.000 likes, y eso fue solo 10 días después de subido. Todos conocen a Dross, no hace falta que digamos nada, no necesita presentación. Nosotros precisamente lo seguimos desde los confines de los tiempos, desde aquella primera vez en la que dijimos, ¿pero quién es esa señora atolondrada que habla con voz de solterona? Y sí, no me van a decir que Dross no tiene voz de vieja, de comadre de pensión. En fin, creemos que el viejo Dross ya es leyenda, no necesita de más nada. Y sí, por supuesto, ya puede descansar en sus laureles. Pero el más avesado de los gladiadores, incluso el mismo César, podría encontrar una espina en su lecho de laureles si se descuida un instante. Solo eso, un instante. En su video, en el punto 3 titulado Jesús fue pobre y vivió en la miseria, Dross nos dice, y según sus palabras, muchos tienen la noción de que Jesús de Nazaret era pobre y llevaba una vida miserable y lastimera, apremiado con su familia por las dificultades económicas. Pero la Biblia nunca dice que Jesús o su familia fueran pobres. Y lo remata, al punto en cuestión, luego de explayarse diciendo, y otra vez, según sus palabras, Jesús era clase media alta para su época. Bueno, ya puedo ver a Jesús con todo el bling bling, lentes oscuros y Nikes, a lo cubanazo recién llegado. Todo fake, pero bueno, se entiende. ¿Qué pasó acá? ¿Qué nos perdimos? ¿Acaso es otra de esas conspiraciones en las que nos dicen la Biblia nos mintió por miles de años? Esto es imposible. El pueblo J debería pagar doble impuesto por todos los años que Jesús vivió en la opulencia? Y no me refiero desde que resucitó y fue a sentarse con Tata Dios. Bueno, en realidad nosotros no nos perdimos nada, sino más bien diría que Dross fue el que se perdió el mensaje de las Escrituras, o no lo entendió o tal vez lo leyó en arameo. O peor aún, quizás sus asistentes o su equipo de investigación, como él los llama, realmente se metieron en territorio prohibido para gente que está acostumbrada a investigar, entre comillas, creepypastas en Wikipedia. En Wikipedia, perdón. Pero, querido Dross, hicimos este video no para desmerecer tu trabajo, que, a decir verdad, inspira e inspiró a millones. Incluso a nosotros. Te cuento un secreto, dejo de editar mis videos para ver los tuyos. Sino más bien para aclarar algunos puntos, si no todos, respecto a lo que a la riqueza de Jesús concierne. Pero antes, aprovechamos para agradecer tu presencia aquí, y si realmente crees que nuestro esfuerzo vale la pena, te pedimos que nos des un like, comentes, tal vez conozcas a alguien a quien también le pueda interesar lo que hacemos para que lo compartas. Y si no lo hiciste todavía, por favor, suscríbete al canal. Y si sos de esas personas fuera de lo común, bueno, si estás aquí no nos queda duda, puedes, si quieres, apoyar nuestro canal a través del link de donaciones por PayPal debajo del banner, porque como verás, no somos Dross. Todo esto junto hará que sigamos adelante. Desde ya, 1000 gracias. Bien, como decíamos, hay que aclarar algo antes de ponerle Jesús Sports a esas nuevas Nikes que están por salir. Primero, aclararemos, y a modo de disclaimer, que no somos católicos, ni somos asiduos concurrentes a misa ni mucho menos. Pero escribimos, estudiamos, y mucho de lo que hacemos e hicimos nos llevó a interactuar con infinidades de textos, escritos o como se los quieran llamar, y uno de esos fue la Biblia. Como curiosidad, como documento histórico, como fuere, hemos estudiado la Biblia no como teólogos, pero sí lo suficiente como para decir macho, te equivocaste. Incluso no hace mucho, subimos una historia llamada Incubare, la historia de Mari y Gaby, y una investigación posterior sobre la influencia religiosa, social e histórica de los llamados incubus, lo cual nos llevó a retomar la lectura y estudio de esta dichosa Biblia. Otra vez. En fin, lo que tratamos de refutar aquí es simplemente lo que Dross dijo, basado en lo que según él decían las Escrituras, o sea, que él o sus investigadores se basaron en lo escrito. No seguiremos el orden de su video, sino que iremos más cronológicamente, pero sí repetiremos punto por punto sus tópicos y en su propia narración. Veamos. Número 1. Querido Dross, nos dijiste: José, su padre, era tectón, es decir, constructor carpintero, un oficio bien pagado en la Galilea del siglo I.
Tectón no significa simplemente carpintero pobre, y que en la Galilea del siglo I este oficio podría abarcar trabajos más amplios y en algunos casos relativamente bien remunerados. Pero aquí viene el matiz interesante. Ser tectón no convierte automáticamente a José en alguien acomodado. La evidencia histórica y arqueológica apunta a una realidad más compleja. ¿Qué era realmente un tectón? Los estudios sobre el término muestran que tectón designaba a un artesano de la construcción. Podría trabajar madera, piedra o ambos. No era un oficio marginal, pero tampoco equivalía a un maestro constructor rico. En aldeas pequeñas como Nazaret, la demanda era limitada. Muchos artesanos debían desplazarse a ciudades en crecimiento como Séforis, por ejemplo. Era un oficio bien pagado en Galilea. Aquí es donde la arqueología y los estudios sociales matizan la idea. Galilea tenía desigualdad económica marcada y la mayoría de la población vivía en el nivel de subsistencia. Los artesanos rurales, como un tectón de aldea, no formaban parte de la élite económica. El trabajo manual en el Mediterráneo antiguo se asociaba a estatus bajo, aunque pudiera ser digno y estable. En otras palabras, un tectón podía vivir de su oficio, pero no era un profesional acomodado, en el sentido moderno. Entonces, ¿José era pobre o no? Depende de qué entendamos por pobre. ¿Pobreza económica relativa? Probablemente sí. No pertenecía a la élite terrateniente, no tenía propiedades extensas, vivía en una aldea pequeña y sin prestigio. Pobreza social, también. El trabajo manual se consideraba de bajo estatus. Nazaret era un lugar marginal. Miseria, no necesariamente. Un tectón podía mantener a su familia, pero sin lujos ni seguridad económica. Conclusión. Tectón no implica miseria, pero la evidencia histórica sugiere que José y Jesús crecieron en un hogar humilde, trabajador y sin privilegios, más cercano a la pobreza que a la comodidad. Número 2. Querido Dross, nos dijiste: Jesús nació en un pesebre, es cierto, pero por falta de habitación en la posada debido al censo que se realizó cuando nació, no por pobreza. De hecho, posiblemente ese pesebre que se armaba en la parte delantera de la casa según se estilaba en esa época y no en un establo sucio, le costó una fortuna a sus padres. Y lo rematás con: Jesús era clase media alta para su época. A ver, los datos históricos y bíblicos no respaldan la idea de que Jesús pertenecía a la clase media alta, ni que el pesebre fuera un lujo costoso. Vamos a desarmar cada punto con cuidado, usando lo que sí sabemos por historia, arqueología y los evangelios. Entendemos que se refieren al pesebre como símbolo de humildad, no como un objeto costoso. El pesebre no indica riqueza, sino humildad. Los textos consultados describen el pesebre como un símbolo de humildad y sencillez, no como un objeto caro. Los artículos explican que Jesús nació en un lugar bastante humilde, donde fue puesto en un pesebre. Además, un pesebre es simplemente un comedero de animales. No hay evidencia de que fuera un mueble costoso. En las casas campesinas de Judea, los animales se guardaban en la parte baja de la vivienda, y allí había pesebres de piedra y madera muy simples. Nada en las fuentes indica que María y José pagaran una fortuna por él. ¿Era una casa o un establo? Es cierto que muchos estudiosos creen que Jesús nació en la parte baja de una casa familiar, donde se guardaban los animales. Pero eso no cambia el punto central. Era un espacio humilde, no un lugar de lujo. El pesebre se menciona precisamente para subrayar la pobreza y sencillez del nacimiento. El censo no implica que José fuera rico. El viaje a Belén se debió al censo, sí, pero todos debían registrarse, ricos y pobres. El hecho de que no hubiera lugar en la posada no indica riqueza, sino saturación por el movimiento de gente. Nada del relato sugiere que José y María tuvieran medios económicos elevados. Aparte, estamos hablando de una posada, no de un hotel 5 estrellas. ¿Existía la clase media alta en el siglo I? No en el sentido moderno. La sociedad de Judea estaba dividida principalmente en élite terrateniente y sacerdotal, muy pequeña. Campesinos, artesanos y pescadores, la gran mayoría, pobres y marginados. Un tectón, José y Jesús, pertenecían al grupo de trabajadores manuales que tenían ingresos modestos, poco prestigio social, vida de subsistencia, y no eran indigentes, pero tampoco acomodados. Los evangelios subrayan la humildad de Jesús.
Los textos consultados describen el nacimiento de Jesús como un evento humilde, no como un nacimiento de élite. Además, la familia ofrece en el templo la ofrenda de los pobres, 2 tórtolas. Jesús vive como predicador itinerante, sin casa propia. Él mismo dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Su entorno social era el de Galilea rural, una región pobre. Nada apunta a una clase media alta. Conclusión: la idea de que Jesús fuera clase media alta no coincide con la evidencia histórica ni bíblica. Los datos más sólidos muestran que nació en condiciones humildes, su familia era trabajadora, no rica, el pesebre simboliza sencillez, no lujo, su vida adulta fue itinerante y sin posesiones. Número 3. Querido Dross, nos dijiste: Jesús, de hecho, tenía una costosa túnica sin costura tejida de una sola pieza, según leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 23. Tan valiosa era que los soldados la sortearon en vez de romperla luego de matarlo. Esto es un dato muy interesante, y es cierto que Juan 19:23 menciona que la túnica de Jesús era sin costura, tejida de una sola pieza, y que por eso los soldados decidieron echarla a suertes en lugar de romperla. Ese detalle ha generado debate durante siglos porque parece contrastar con la vida humilde que Jesús llevó, pero cuando lo miramos con más contexto histórico, el aparente contraste se aclara bastante. Una túnica sin costura no implica riqueza personal. En el siglo I, una túnica de una sola pieza podía ser una prenda especial, sí, pero no necesariamente un lujo aristocrático, un regalo, algo muy común en la cultura judía. Familiares, discípulos o seguidores podían ofrecer prendas a un maestro. Una prenda simbólica asociada a figuras religiosas. No hay evidencia de que Jesús la hubiera comprado ni de que fuera un signo de riqueza personal. ¿Por qué los soldados no la rompieron? ¿Porque era más valiosa entera que rota? ¡Duh! Pero eso no significa que fuera una prenda de élite. En un contexto donde la ropa era costosa de producir, cualquier prenda bien hecha tenía valor, especialmente si estaba tejida de una sola pieza, lo que requería más habilidad. Los soldados romanos solían repartirse la ropa de los ejecutados como parte de su paga informal. Si algo podía venderse mejor entero, lo sorteaban. Jesús vivió pobremente a pesar de esa túnica. Los evangelios y la investigación histórica coinciden en que Jesús no tenía propiedad ni ingresos estables. Esto de la propiedad es otro punto aparte. Dependía de la hospitalidad de otros durante su ministerio. Su origen familiar era humilde, su estilo de vida era itinerante y austero. Una prenda valiosa no cambia su condición socioeconómica general. ¿Qué explica mejor la túnica? Hay 3 interpretaciones principales entre historiadores y biblistas. Un regalo de alguien que lo seguía. Muy plausible. Mujeres acomodadas apoyaban económicamente a Jesús y sus discípulos. Léase Lucas capítulo 8, 1-3. Una prenda simbólica. Algunos ven paralelos con la túnica del sumo sacerdote, también tejida de una sola pieza. Esto reforzaría el simbolismo teológico de Juan. Una prenda de buena calidad, pero no lujosa. En una cultura donde la ropa era escasa y cara, incluso una túnica normal podía tener valor de reventa. Conclusión: la túnica sin costura no contradice que Jesús viviera pobremente. Lo más probable es que fuera una prenda de buena calidad, posiblemente un regalo, valiosa para los soldados, pero no un signo de riqueza personal. Número 4. Querido Dross, nos dijiste: Jesús tenía una casa propia en Carpena, una zona bastante residencial, según dice el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Incluso el nombre del pueblo es erróneo. Aquí conviene matizar algo importante. Marcos 2.1 no dice que Jesús tuviera una casa propia, y el texto original permite otras interpretaciones mucho más coherentes con lo que sabemos de su vida. Vamos paso a paso. ¿Qué dice exactamente Marcos 2.1? El versículo dice que Jesús estaba en casa, o se oyó que estaba en casa. Pero el griego dice literalmente, en oiko, en casa, sin especificar de quién. No dice su casa, ni la casa de Jesús. ¿De qué casa se trata entonces? La mayoría de los biblistas coinciden en que es la casa de Pedro, Simón, en Cafarnaúm. ¿Por qué?
porque en Marcos 1:29 Jesús ya se hospeda en la casa de Simón y Andrés. Cafarnaúm se convierte en su base durante el ministerio, pero como huésped, no como propietario. Jesús vivía como maestro itinerante, algo incompatible con poseer una vivienda estable. ¿Era Cafarnaúm una zona residencial acomodada? Cafarnaúm era una aldea de pescadores, no un barrio rico. La casa de Pedro, según estudios y excavaciones arqueológicas, demostraron que era de piedra basáltica, con patio central, modesta, típica de una familia trabajadora. No era una casa de lujo ni un indicio de riqueza. Jesús tenía propiedades. Todo lo que sabemos apunta a que no. No se menciona ninguna propiedad suya. Él mismo afirma, como lo dijimos antes, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Mateos 8:20. Vivía de la hospitalidad de otros. Lucas 8:1-3. Su estilo de vida era itinerante. Conclusión. Marcos 2:1 no afirma que Jesús tuviera una casa propia. Lo más probable, y lo que sostiene la mayoría de los estudiosos, es que Jesús estaba en la casa de Pedro en Cafarnaúm, que usaba como base de operaciones, pero no era suya, ni era una vivienda de lujo. Número 5. Querido Dross, nos dijiste. Financiaba a un grupo de al menos 80 personas, teniendo en cuenta los 12 apóstoles y las mujeres que lo sostenían con sus bienes, que nos menciona Lucas capítulo 8, y pagaba impuestos, los cuales solo se cobraban a los profesionales, como explica Mateo capítulo 17, versículo 27. Aquí mezclas algunos datos bíblicos con conclusiones que no se desprenden del texto ni de lo que sabemos históricamente. Vamos por partes porque hay varios puntos que convienen aclarar con precisión. Jesús no financiaba a un grupo de 80 personas. Lucas 8:1-3 dice que había mujeres que lo asistían con sus bienes, es decir, ellas financiaban el ministerio, no Jesús. Jesús y los 12 vivían de la hospitalidad y el apoyo económico de seguidores acomodados, especialmente mujeres como Juana, Susana y otras nombradas aquí también. Esto es exactamente lo contrario de la idea de que Jesús financiaba a otros. Además, el número 80 personas no aparece en ningún texto bíblico. Los 12, más algunas mujeres, más otros discípulos, formaban un grupo variable, pero no hay evidencia de un séquito tan grande sostenido económicamente por Jesús. Jesús no aparece como alguien con ingresos propios. Los evangelios muestran que no tenía propiedades, no tenía un oficio activo durante su ministerio, dependía de la hospitalidad, Lucas 9:58 y Lucas 8:1-3. Su estilo de vida era itinerante. Nada indica que tuviera recursos para mantener a otros. Sobre el impuesto del templo en Mateo 17:24-27, este pasaje suele malinterpretarse. El impuesto del templo no era un impuesto profesional, no se cobraba solo a trabajadores cualificados. Era un tributo religioso anual que todo varón judío adulto debía pagar. El episodio del pez con la moneda tiene un sentido teológico, no económico, por ejemplo. Jesús enseña que, como hijo, no estaría obligado a pagarlo, pero lo paga para no escandalizar. El texto no implica que Jesús fuera un profesional registrado ni que tuviera ingresos formales. Pagaba impuestos romanos. Los evangelios no lo muestran pagando impuestos romanos, sí lo vemos enseñando sobre ellos. Dad al César lo que es del César. Marcos 12:17. Pero eso no implica que él mismo los pagara, especialmente siendo itinerante y sin propiedades. Conclusión general. Los datos que mencionas no indican que Jesús fuera económicamente acomodado. De hecho, la evidencia apunta a lo contrario. Vivía de la hospitalidad de otros, no tenía ingresos propios durante su ministerio, no financiaba a nadie, otros financiaban su misión. El impuesto del templo no demuestra riqueza ni profesión. Su estilo de vida era austero e itinerante, repetimos. Número 6. Querido Dross, nos dijiste. Además, Jesús hablaba hebreo formal, el idioma de la clase alta judía, y hablaba además arameo, el idioma de las clases más bajas, el cual usaba para predicar en las villas.
La idea que planteas tiene una parte correcta y otra que conviene matizar, porque la situación lingüística de la Palestina del siglo I era más compleja de lo que a veces imaginamos. Vamos por parte para que quede claro qué sabemos con bastante seguridad y qué no. Jesús hablaba arameo. Esto es prácticamente seguro, aquí no hay debate entre historiadores. El arameo era la lengua cotidiana de Galilea y Judea. Era el idioma de las clases populares, de la vida diaria, del comercio y de la predicación. Muchas palabras de Jesús, conservadas en los evangelios, están en arameo. Talitá cum, Eloí, Eloí, lema sabactani, abba, efetá. Jesús predicaba en aldeas y caminos, así que su lengua principal de comunicación era el arameo. Jesús conocía hebreo, pero no necesariamente hebreo formal de élite. Aquí es donde hay que matizar. Jesús sabía hebreo porque leía la Torá en la sinagoga, Lucas 4, 16 al 21, discutía con escribas y fariseos usando lenguaje bíblico. El hebreo seguía siendo la lengua litúrgica y de estudio religioso. Pero el hebreo del siglo I no era solo para la élite. Esto es un malentendido muy común. Se han encontrado textos en hebreo popular, no solo culto. Muchos judíos comunes conocían hebreo por la sinagoga. El hebreo estaba experimentando un renacimiento en tiempos de Jesús. Es decir, Jesús conocía hebreo porque era un judío practicante, no porque perteneciera a una clase alta. ¿Había un hebreo formal de élite? Sí, existía un hebreo más literario y otro más popular, pero no era una división estricta entre ricos y pobres. Era más bien una diferencia entre lengua litúrgica y la lengua cotidiana. Jesús, como maestro religioso, habría manejado el hebreo bíblico lo suficiente para enseñar y debatir. Pero eso no implica que perteneciera a la élite, igual que hoy alguien puede leer latín litúrgico sin ser aristócrata. ¿Hablaba Jesús también griego? Muchos historiadores creen que sí, tenía al menos un nivel básico, porque Galilea era bilingüe en muchas zonas. Había ciudades helenizadas cerca, Séforis, Tiberíades, y por sobre todo el comercio lo hacía útil. No era su lengua principal, pero probablemente podía comunicarse. Conclusión. Tu afirmación no tiene una base real. Jesús hablaba arameo como lengua principal. Conocía hebreo, pero no necesariamente como idioma de élite, sino como lengua religiosa común. No hay evidencia de que hablara un hebreo aristocrático, sino el hebreo bíblico usado en la sinagoga. Su bilingüismo o trilingüismo no indica estatus alto, sino educación religiosa básica y contacto con el mundo helenizado. Número 7. Querido Dross, nos dijiste: Jesús hasta conversó en latín con Poncio Pilato, según la Biblia. Por algo hasta sus enemigos lo llamaban rabí, es decir, maestro. Aquí hay dos afirmaciones distintas, y cada una necesita un análisis cuidadoso porque ninguna de las dos implica que Jesús perteneciera a una clase alta o que tuviera educación de élite. Vamos punto por punto. Jesús conversó en latín con Poncio Pilato. Esta idea es muy común, pero la Biblia no dice en ningún momento que Jesús hablara en latín. En los evangelios no se registra ningún diálogo en latín. Las palabras de Jesús están en arameo o en griego, traducidas. Pilato, como gobernador romano, probablemente hablaba griego, que era su lengua franca del imperio en Oriente. Por eso la mayoría de historiadores y biblistas concluyen que si Jesús y Pilato conversaron directamente, lo hicieron en griego, no en latín. El latín era la lengua administrativa del ejército, pero no la lengua habitual de comunicación en Judea. Incluso muchos romanos en Oriente preferían el griego. Así que la idea de una conversación en latín no proviene de la Biblia, sino de tradiciones posteriores o de suposiciones populares. ¿Por qué le llamaban rabí? Aquí sí estás tocando algo muy importante, pero que suele malinterpretarse. Rabí, en tiempos de Jesús, no significaba lo mismo que rabino. Hoy rabí significa literalmente mi maestro. Era un título de respeto usado para maestros de la ley, predicadores itinerantes, líderes religiosos carismáticos, incluso personas sin formación formal, pero reconocidas como sabias. No implicaba
pertenecer a la élite, tener estudios avanzados, haber pasado por una escuela rabínica formal. De hecho, los propios fariseos se sorprenden de Jesús. ¿Cómo sabe éste de letras sin haber estudiado? Juan 7:15. Es decir, lo reconocían como maestro, pero sabían que no tenía formación rabínica oficial. Entonces, ¿qué nos dicen todos estos datos sobre Jesús? Bueno, que era bilingüe, arameo y algo de hebreo, probablemente algo de griego, también que era respetado como maestro, pero no era parte de la élite religiosa ni económica. Su autoridad no venía de estudios formales, sino de su carisma, su conocimiento de las escrituras, su estilo de enseñanza y su impacto en la gente. Conclusión. La Biblia no dice que Jesús hablaba latín. Es muy probable que hablara arameo y algo de griego, como dijimos, y que usara hebreo en textos religiosos. Que lo llamaran rabí no indica riqueza ni educación de élite, sino reconocimiento popular como maestro. Y por último, querido Dross, también nos dijiste: Jesús leía el Antiguo Testamento en la sinagoga. Tenía estudios superiores para su época y un título, además de una apreciada profesión heredada de su padre José. Hablamos de una época donde leer y escribir era un lujo enorme y no cualquiera tenía un ejemplar de la Torá como tenía Jesús, quien frecuentemente la leía y citaba. Tu planteamiento toca varios temas importantes: alfabetización, formación religiosa, acceso a la Torá y el oficio de Jesús. Pero aquí conviene separar lo que realmente sabemos históricamente de lo que es una interpretación moderna. Vamos punto por punto, porque la realidad es más matizada de lo que parece. Jesús leía en la sinagoga, pero eso no implica estudios superiores. Lucas 4, 16 al 21 muestra a Jesús leyendo el rollo de Isaías en la sinagoga de Nazaret. Eso nos dice que Jesús sabía leer hebreo litúrgico, tenía formación religiosa básica como cualquier judío piadoso, participaba en la vida sinagogal. Pero en el siglo I, leer en la sinagoga no requería estudios avanzados. Los niños judíos aprendían a memorizar la Torá, a recitarla y a leer lo suficiente para participar en la liturgia. Esto era parte de la educación comunitaria, no un privilegio de élites. ¿Tenía Jesús estudios superiores o un título? Aquí la evidencia es clara. No hay indicios de que Jesús tuviera formación rabínica formal. De hecho, repetimos la sorpresa de los judíos de Jerusalén. ¿Cómo sabe éste de letras sin haber estudiado? Juan 7:15. Es decir, reconocen que enseña como un maestro, pero no pasó por una escuela rabínica oficial. En tiempos de Jesús, un título rabínico formal no existía aún como lo entendemos hoy. El sistema rabínico se institucionaliza en el año 70 después de Cristo. Jesús era un maestro carismático, no un rabino académico. ¿Tenía Jesús un ejemplar propio de la Torá? Esto sí es importante aclararlo. No, Jesús no tenía su propio rollo de la Torá. Los rollos eran extremadamente caros, escritos a mano, propiedad de la sinagoga, no de individuos comunes. Los evangelios nunca dicen que Jesús poseyera uno. Lo que sí dicen es que leía el rollo de la sinagoga, como cualquier lector designado. ¿Leer y escribir era un lujo? Sí, pero con matices. La alfabetización total era baja, quizás un 5 o un 10%, pero la alfabetización religiosa básica era más común entre los judíos que en otras culturas. Muchos sabían leer textos litúrgicos, aunque no necesariamente escribir. Jesús probablemente sabía leer, lo vemos en Lucas 4, sabía citar de memoria, pero no hay evidencia de que escribiera textos largos. Solo una vez escribe en el suelo, como se menciona en Juan 8:6. ¿Tenía Jesús una profesión apreciada, heredada de José? Jesús es llamado Tectón, Marcos 6:3, igual que José. Pero, y reiteramos, Tectón no era un oficio de élite, era un trabajador manual, artesano de madera o piedra. En el Mediterráneo antiguo, el trabajo manual tenía bajo estatus social. Era un oficio digno, pero no prestigioso. Conclusión. Tu intuición de que Jesús tenía formación y habilidades es correcta,
pero no en el sentido moderno de estudios superiores o título. Jesús sabía leer y conocía profundamente las Escrituras. Tenía educación religiosa básica, común entre judíos piadosos. No tenía un rollo propio de la Torá. No pertenecía a la élite educativa ni económica. Su oficio era digno, pero no prestigioso. Su autoridad como maestro venía de su carisma, no de los estudios formales. Veredicto. Esto parece muy largo y complicado. Por un lado sí, y por el otro no. Especialmente cuando tratás de hacer un video de esencia histórica. Primero debes leer bien, luego obviamente un poco de estudio e investigación no viene mal. Como dijimos antes, querido Dross, no tratamos de desmerecer tu trabajo y reitero, sos un ídolo, al menos para nosotros. Pero hay algo que nos preocupa profundamente. Como ídolo y como personaje seguido por millones y millones de personas de todos los intelectos y colores, hay algo que nos produce escalofríos, y es el hecho de que los ídolos, como Jesús por ejemplo, lideran con la razón, pero por sobre todo con la verdad. Y por un momento imaginamos liderando a millones de personas, o seguidores en este caso, hacia una verdad incorrecta, no por decir llevándolos a un abismo de confusión y mala interpretación. ¿Te imaginas a Jesús, el Maestro? No el personaje de la Biblia, ¿no es cierto? Jesús el Maestro, mintiéndonos. Yo no. Y todo esto también nos produce escalofríos, y de los peores, por el solo hecho de pensar cuántos cientos de miles de videos tiene Dross, y en cuántos de ellos podría suscitarse la misma cuestión. ¿Cuántos de sus videos podrían estar informando a millones de incautos con errores garrafales como los anteriores? Como dijimos y reiteramos, somos seguidores tuyos, y justo fuiste a dar con un tema que conocemos. Pero, ¿cuántos otros videos tuyos podría haber que incurran en lo mismo? Creemos que existe un sincronismo aquí entre el terror que muestras en tus videos y el terror de saber que hay gente que cree lo que decís, que son millones y te creen aunque estés equivocado. Y como muchas veces lo dijiste, la realidad supera la ficción. La realidad de pensar en cuántos más metiste la pata y millones te creyeron. Eso ya es tema de pesadillas. Pero para demostrarte que te queremos, te regalamos nuestro más humilde pensamiento. Jesús es rey de los pobres, no por poder terrenal, sino por su ejemplo de humildad, servicio radical y su mensaje de salvación y dignidad para los que no tienen nada en este mundo, convirtiéndolos en los más cercanos a lo que llamamos Dios.